Bueno, gracias a Dios. Podemos alabarle, podemos bendecirle y podemos disfrutar del gozo y de la paz que Dios da, estando seguros que Él es el que tiene control absolutamente de todo. Así que ánimo, hermanos, que el Señor está con nosotros. Necesitamos la gracia de Dios. ¿A dónde iremos? Dice Pedro, si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Necesitamos la gracia de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos estar seguros que nuestra oración está llegando, está siendo escuchada por el Señor. Pero que también esta oración está siendo aceptada por el Señor. No solamente necesitamos orar, no solamente necesitamos expresarle al Señor nuestro sentir, sino también necesitamos estar seguros que esa oración está siendo aceptada. Es lo que la palabra de Dios nos enseña en esta tarde. Estamos en el tiempo de las ofrendas que se regulan, que regulan la vida del pueblo de Dios. ¿De qué manera las personas tienen que traer sus ofrendas? ¿Cuáles son las características que deben tener estas ofrendas? Y todo con un solo propósito, con el propósito de que sean aceptadas. Vean ustedes lo que dice el capítulo 22 de Levítico, en el versículo 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. De tal manera que es una frase que inquieta nuestro corazón. Podemos leer en la palabra del Señor diferentes aspectos de personas que han orado delante de Dios. Por ejemplo, Elías. La Biblia nos dice que Elías era un hombre, pues como nosotros, sujeto a las pasiones de todo ser humano. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que él oró a Dios y que Dios le escuchó. Dios aceptó su oración. Y la pregunta que viene a nuestro corazón es, ¿qué tenía esta oración? ¿Qué había en el corazón de Elías para que Dios escuchara su oración? Así que, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, nos acercamos al Señor todos los días para darle gracias, para presentar delante de Dios nuestra necesidad, para decirle, Señor, gracias por cuidar nuestros cuerpos y nuestras almas durante la noche. Gracias, Señor, porque vamos a salir a algún lado y nos ponemos en tus manos. Gracias por cuidarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por proveernos, gracias, Señor, por darnos alimento, por permitirnos realizar todas nuestras actividades. Gracias. Y todos entendemos, hermanos, que no estamos hablando al aire, sino que estamos hablando con el Señor y que estamos seguros que esas palabras están llegando al corazón de Dios, a sus oídos, pero también están siendo aceptadas porque hay una respuesta de parte de Dios. Así que es importante que también nosotros consideremos qué es lo que tiene nuestra oración y qué es lo que debe tener nuestro corazón para que lo que nosotros oramos, las palabras que le decimos al Señor puedan ser escuchadas, pero también puedan ser atendidas, puedan ser aceptadas.
pienso también en Caín y Abel. Todos conocemos esta historia. La Biblia nos dice que Caín y Abel presentaron su ofrenda a Dios, cada uno por su lado. Pero la Biblia nos dice que Dios no vio con agrado ni aceptó la ofrenda de Caín, pero también dice que la ofrenda de Abel sí la vio con agrado y sí la aceptó. Y la pregunta viene otra vez a nuestra mente y corazón. ¿Qué es lo que tenía la oración de Abel para ser escuchada? ¿Y qué es lo que había en el corazón de Abel para que su ofrenda hubiera sido aceptada? Es interesante, hermanos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a esto? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué no vio con agrado su ofrenda? ¿Cuál es la razón de ello? En el Nuevo Testamento, en San Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo estaba en el templo y estaba sentado delante, dice, del arca de las ofrendas. Y desde allí veía, dice, a la gente que venía a depositar sus ofrendas en el arca. Y le comenta a sus discípulos y les dice, miren, mucha gente está viniendo y depositando sus ofrendas. Pero vean, dice, los ricos ponen mucho dinero. Pero luego dice, llegó una viuda pobre que solamente depositó 2 blancas. Yo quisiera darles esta nota para que veamos de una manera más palpable lo que sucedió aquí. Una blanca es una moneda que en griego se llama leptón. Leptón. En hebreo se llama perutá y en latín se llama minitum. Esta moneda blanca, o sea, de nombre blanca, es una moneda que se menciona en la Biblia, en San Marcos y en San Lucas. Solamente lo tenemos en estos 2 evangelios sinópticos. Era una moneda pequeña que equivalía a medio cuadrante, a la mitad de un cuadrante. Y era una moneda que tenía aleación, es decir, que estaba unida por 2 metales, de cobre y de bronce. Para que veamos, hermanos, un comparativo de su valor, un denario correspondía al salario de un día de trabajo. Un denario. La Biblia nos dice que la viuda dio 2 blancas que equivalían a un cuadrante. Y un cuadrante equivale a un 64avo de denario. ¿Se dan ustedes cuenta? 1 sobre 64 es el valor de lo que corresponde a 2 blancas. Un 64avo de denario. Un denario es el valor de un día. Así que la 64ava parte, no sé cómo decirlo, de ese salario de un día es lo que esta mujer dio en la ofrenda. Haciendo un comparativo a nuestro tiempo actual, vi que el salario mínimo en el centro del país es de 123.22 pesos. Es lo que un obrero o el salario mínimo gana en un día. 123.22.
Si nosotros vemos la 64ª parte de estos 123.22, vamos a encontrar que corresponde a 1.925 pesos, es decir, casi 2 pesos. Mientras muchos ricos, dice la Biblia, depositaban mucho dinero en el arca de las ofrendas, esta mujer depositó un poquito menos de 2 pesos. El Señor Jesucristo dijo: ven a esta mujer, ella dio más que todos los que echaron dinero en el arca de las ofrendas. ¿Cómo entender esto? Miren, amados hermanos, una cosa es ver físicamente, carnalmente las cosas y decir, ¿qué comparativo tienen 2 pesos de una persona que puso allí en el arca de las ofrendas contra otra persona que haya puesto un billete de 500? ¿Quién dio más? Entonces, pues todos diríamos, pues la que dio 500. Pero el Señor Jesucristo dice no. Porque, dice el Señor, las personas que echaron allí mucho dinero dieron de lo que les sobraba. Pero esta mujer, esta viuda, dice, echó de su pobreza todo lo que tenía, todo su sustento. No es lo mismo dar un dinero que no nos afecta en lo más mínimo, por mucho dinero que sea, pero que no nos afecta, que no constituye ningún tipo de sacrificio. No es lo mismo a que una persona, por muy poquito dinero que dé, pero que sea lo único que tiene. La Biblia dice que era todo su sustento, es decir, no tenía más ni siquiera para comer, ni siquiera para regresar a su casa. Sin embargo, lo dio. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que había en el corazón de esta persona? Y es que el Señor Jesucristo conoce todo lo que hay en el corazón del hombre. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que los demás dieron de lo que les sobraba. Es una expresión del Señor Jesucristo porque Él conoce lo que hay en el corazón de los hombres. No es algo que nos corresponda a nosotros. Nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de los hombres. No podemos juzgar a nadie. Pero es el Señor Jesucristo el que está diciendo esto. Todos los demás dieron de lo que les sobraba, porque Él sabe lo que hay en el corazón. Pero dice, pero esta mujer dio, aunque eran 2 blancas y aunque eran solamente poquito menos de 2 pesos, dice, ella dio más que todos, porque lo dio de corazón y porque dio aún cuando no tenía. Así que, amados hermanos, hablar de cosas que le ofrecemos a Dios, podemos hablar de nuestro tiempo, el tiempo que le damos a Dios. Podemos hablar de nuestro dinero, las ofrendas o el diezmo que le damos a Dios. Podemos hablar de nuestros dones y talentos que le damos a Dios. Y podemos hablar de la calidad con que se lo damos, con la disposición con que se lo damos. Le damos, de acuerdo a esto que pasó en el templo, le damos lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, el dinero que nos sobra, los dones y talentos que nos sobra, la disposición que nos sobra, o le damos aún de lo que no tenemos. Si pudiéramos hacer ese comparativo. Así que, amados hermanos, la pregunta todavía la tenemos en el aire. ¿Cómo debemos hacer las cosas? ¿Y cómo debemos pedirle a Dios las cosas para que
Dios no solamente nos escuche, sino que también acepte nuestra oración. Es importante, es interesante, porque necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos que Dios nos guarde en este tiempo de contingencia de salud. Necesitamos que Dios guarde a nuestros hijos cuando salen al trabajo, cuando salen a la escuela. Necesitamos que Dios nos provea para nuestras necesidades. Necesitamos que Dios nos libre de todo mal. Necesitamos la mano de Dios para que sanemos de nuestras enfermedades. Necesitamos su presencia, necesitamos su gozo, necesitamos su paz para que podamos vivir nuestros días con la bendición de Dios, con un corazón tranquilo. No solamente necesitamos decirle a Dios lo que necesitamos, no solamente necesitamos doblar nuestras rodillas y decirle a Dios, Señor, te encargo esto, te encargo aquello, sino que es importante que nosotros estemos seguros que Dios escucha nuestra oración, pero que además nuestra oración es aceptada delante de Dios. Por eso la Biblia dice que no debemos presentar, en el versículo número 20 de capítulo número 22 de Levítico, dice que no debemos de presentar nada delante de Dios que tenga defecto. Y está hablando del corazón. Está hablando de la disposición. Está hablando de hacer las cosas para que Dios reciba la honra y la gloria. Por eso, amados hermanos, en el capítulo número 19 de Levítico, en su versículo 5, dice: y cuando ofreciereis sacrificios y ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Y en el capítulo 22, versículo 29, casi dice lo mismo otra vez. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Lo que hagamos, ya sea que vamos a ofrecer un sacrificio de paz, sacrificio de acción de gracias, sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. Lo que vayamos a presentar delante de Dios, amados hermanos, Levítico nos dice que debemos hacerlo de tal manera que contenga todos los elementos para que Dios lo acepte, no solamente para que Dios lo escuche. Necesitamos la gracia de Dios y la necesitamos urgentemente. Dios ha sido bueno, hermanos. Y Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Pero no necesitamos solamente eso. No necesitamos estar entre el montón de gente de la humanidad a la que Dios manda su sol y manda su lluvia. Necesitamos las bendiciones de Dios sobre nuestra vida de manera específica, porque somos sus hijos, porque Dios nos escucha, pero también porque ve nuestro corazón que se entrega a Él para que Él reciba la honra y la gloria. Es un sacrificio consciente. Es un sacrificio que ha sido meditado. Por eso Levítico habla de esta manera con respecto a las ofrendas. Lo importante, amados hermanos, para Dios, de acuerdo a su palabra, no es que le traigamos lo que necesitamos. Él ya lo sabe. Y se lo decimos, gracias a Dios. Pero lo importante para Él es que lo hagamos, es que lo digamos de tal manera, dice la Biblia, que sea aceptable. ¿Por qué
Dios no miró con buenos ojos o con agrado la ofrenda de Caín y tampoco la aceptó. ¿Por qué, amados hermanos? No se trata solamente de venir y traer cosas para Dios, de venir y traer lo que hemos hecho, de venir y traer nuestros diezmos y ofrendas, de venir y traer nuestro canto, de venir y traer lo que hagamos. No se trata solamente de eso. Debemos traerlo. Pero atrás de eso, soportado por el corazón del creyente, debe estar un corazón, como dice la Biblia, contrito y humillado. ¿Quiere usted saber cuáles son los sacrificios que Dios no desprecia? Son esos, hermano. Salmo 51, 17. Un corazón contrito y humillado. Un espíritu quebrantado. Un espíritu que reconoce en Dios a su Señor. Aquel que usted desea honrar con su vida. Aquel a quien usted desea obedecer, aquel a quien usted desea que sea honrado, que su nombre sea glorificado por usted. No por lo que hace, sino por lo que usted le ofrece a Dios desde el fondo de su corazón. Dios desea, amados hermanos, una alabanza no de labios, sino del corazón. Dios desea, amados hermanos, una ofrenda, no de los bolsillos, sino del corazón. Que Dios se sienta contento. Que Dios se sienta con gozo en su corazón al ver cómo venimos usted y yo delante de Dios, reconociendo su señorío sobre nuestra vida. Que el nombre del Señor sea glorificado. Este tipo de sacrificios, dice el Señor, no los despreciará. No solamente los escuchará, sino que principalmente los aceptará. Que el nombre del Señor sea glorificado, hermanos. Que Dios nos ayude para alabar, para glorificar el nombre de Dios, para exaltar el nombre de Dios, de tal manera, buscando eso, que Dios nos acepte. Nuestro deseo, amados hermanos, es que el gozo y la paz de Dios y su presencia santa permanezcan en su corazón y en su hogar. Que la bendición de Dios esté presente siempre, que no le falte nada y que todos podamos ver realmente que Dios nos ama. Gracias a Dios. Que Dios nos bendiga.